Buenas noches, chicas. Buenas Bienvenidas. noches, profe. Bien, ¿Cómo estás? escuchando aquí sus relatos. Profe, tiene cara de felicidad. Claro, como no voy a estar feliz, y este es un momento especial para ustedes y para mí también, por todo este recorrido que hicimos en este diplomado. Hoy estamos en febrero y se cumple un año desde que comenzamos, ¿verdad? Desde el febrero del año pasado que comenzamos este viaje, ¿verdad? Y qué maravilloso que hoy estén culminando esta etapa, ¿verdad? Para seguir en este camino de lo que es la biodescodificación. Bienvenidos a los oyentes que están aquí y a los prontos a los que van a ver el video cuando se suba a la plataforma del instituto, ¿verdad? Que queda como registro de esta ponencia que se va a realizar el día de hoy. Bien, es como siempre digo en todas las ponencias, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Bien, empezamos muchos y fíjense hoy quiénes estamos acá. Bien, eso es valioso para que ustedes se sientan merecedoras de lo que han logrado, de lo que han cultivado. Bien, sin importar lo que todavía les falte por sanar o por descubrir. Bien, los cambios comienzan cuando estamos dispuestos a tomar acciones sobre ellos. ¿Bien? Entonces, para los que van a ver aquí, que sé que van a ver muchos del otro grupo que van a ver en qué consiste todo esto, ¿bien? No es algo del otro mundo como solemos creer. Bien, estamos acostumbrados acá en Venezuela principalmente a un sistema educativo, bien, que muchas veces también fue como que un poco, vamos a decir, traumante en muchos sentidos, bien, porque venimos de esa vieja escuela donde todo era como que complicado, obligado, bien, y eso no es lo que yo quería enseñarles en biodescodificación, sino que viviéramos la vida de manera simple, sencilla y con toda la libertad posible. Por eso el instituto hace este trabajo final, que simplemente es eso, experiencias significativas que tuvimos durante toda la formación. Cada cosa tenía una razón de ser para poder llegar aquí. Y quien no está aquí poniendo su trabajo, también de ese mérito. Todos tenemos el tiempo perfecto para hacer las cosas. Lo importante es querer hacerlo. No importa si no lo logré, lo puedo volver a intentar si eso es lo que yo realmente quiero. Entonces, quiero dejarles esto, ¿verdad? Que siéntanse orgullosos de todo el camino que han logrado, porque sé que independientemente si vamos a terminar acá o no, todos lograron cambiar, aunque sea algo en su vida. Y eso forma parte de su experiencia significativa. ¿Bien? Algo les dejó. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante que también tenemos en nuestra institución. ¿Bien? Y lo otro es hacernos responsables y comprometernos con lo que hemos decidido. Eso también forma parte de valorarlo. La biodescodificación nos enseña a ver las cosas desde muchos puntos de vista, pero de nada sirve hacer conciencia si no estoy dispuesta a tomar acciones, a hacerlo diferente, a romper paradigmas. No basta con decir yo sé. Yo sé que soy yo, sí. ¿Y cuándo vas a cambiar ser tú? Entonces, creo que eso es lo importante de poder culminar todo esto y comprometernos con la decisión que tomamos siempre en nuestra vida. Representa mucho el amor que tenemos hacia nosotros. ¿Okay? Nadie más va a enseñar el amor que tiene que tener hacia usted mismo. Y eso forma parte de ¿qué? De la valorización que nosotros debemos cultivar. Porque si no, vamos a seguir haciendo lo mismo y nada va a cambiar. ¿Ok? Entonces, para iniciar este ciclo con estas dos ponentes, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con una que va a romper su propio paradigma, ¿verdad? Aquí la maravillosa Rosemary, que va a presentar su ponencia
de su caso con hipotiroidismo. Entonces, Rosemary, yo te voy a dar la palabra, los demás van a tener sus audios apagados, yo te voy a pasar las láminas, bien, para que no haya inconvenientes con el Zoom, porque ya tengo experiencia, entonces es mejor que yo pase las láminas a que ustedes pasen las láminas. Entonces voy a ponerte tus láminas y cuando quieras comienza. Ok, gracias, profe. Gracias a todos por la compañía. Empecemos. Te cedo la palabra, puedes empezar cuando quieras. Okay. Hola, buenas noches. Ya me conocen, soy Rosemary Espinosa, de aquí de Araure, Venezuela. Y voy a exponerle el hipotiroidismo como trabajo final a optar por el certificado de biodecodificación. El hipotiroidismo, empecemos, protegiremos la primera lámina. Para hablar de hipotiroidismo, primero tenemos que mirar un poco nuestras glándulas, que es la tiroides, ¿verdad? Que es una glándula endocrina y es nuestro reloj químico del cuerpo. Pongan atención en este concepto, es nuestro reloj químico del cuerpo. A través de ella se producen las hormonas que actúan de mensajeros químicos y tienen la capacidad de regular el metabolismo del cuerpo, a hacerlo más lento o hacerlo más acelerado. Y aquí es que vemos nosotros lo más común que siempre hemos oído de la parte endocrina, ay, que tengo hipo, ay, que tengo hipertiroidismo o hipotiroidismo. Pero ahorita el hiper, se lo doy de forma general, es la parte del metabolismo acelerado y el hipo es metabolismo muy lento, ¿verdad? Vamos a nosotros a seguir y vamos a ver este caso que muy amablemente mi consultante me permitió exponerlo y traerlo acá del hipotiroidismo. Profe, se pasó la primera. Entonces, leyendo, la medicina nos dice que el hipotiroidismo se debe a la débil producción de hormonas tiroideas, generando un metabolismo lento, ¿verdad? Esta glándula, la influencia de esta glándula de la tiroides en el organismo es muy importante, ya que determina la velocidad del motor de nuestras células y de nuestros órganos. Esta glándula nos lleva a asimilar todos nuestros procesos, ¿verdad? De la transformación de los alimentos, de las energías y de cómo movernos. Pero este concepto es muy clave porque a medida que vayamos avanzando en todo este caso, de verdad que va y nos va a caer como anillo al dedo. Pues. Sigamos, profe. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Una vez que son diagnosticados, estos son los síntomas biológicos, ¿verdad? Es carencia de energía y fatiga, tiene gran sensibilidad a temperaturas frías, es un aumento de peso sin explicación. El apetito es débil, tiene un ritmo cardíaco lento, tiene calambre, se le hincha la cara, tiene piel pálida, el cabello se le ve reseco y hasta pérdida también de cabello, tiene una voz grave. El periodo menstrual se le hace irregular, tiende a desaparecérsele y cuando le llega de forma abundante. ¿Verdad? La persona se siente confundida y siente pérdidas de memoria. Sigamos. Entonces, como ya lo vimos a nivel de medicina general, vamos a verlo a través de la perspectiva de la biodecodificación, que es que a través de ella vemos los síntomas, todos estos síntomas que acabo de nombrar, lo vamos a ver como una solución biológica, ¿verdad? Que el cerebro inconscientemente encuentra para solucionar un conflicto que la persona como tal no puede resolver de forma consciente. En este caso nos vamos a enfocar en la glándula tiroides y en el hipotiroidismo, ya que se presenta con muchos síntomas, ¿verdad? Y cada síntoma que yo le describí anteriormente, si lo ponemos a ver de forma diferente, nos va a llevar a otros casos, pero vamos a analizarlo con el tiempo aquí en esta parte, que nos va a dar más información y nos va a llevar a un programa programante o un programa principal, que es lo que queremos ver a través del hipotiroidismo. Sigamos.
¿Qué conflicto? Nada más con nosotros tener como diagnóstico el hipotiroidismo, podemos ver un conflicto, aún sin llegar al caso de la persona. Estamos nada más mirando el concepto como tal de hipotiroidismo, ¿verdad? Ya que la glándula tiroides es la que regula la velocidad del motor de las células, genera menos hormonas para hacer más lento el metabolismo. Y lo que nos indica que el cerebro está resolviendo un conflicto de tiempo y velocidad. Quedémonos con estos dos conceptos que son claves. Según la biodecodificación, nosotros nos encontramos con un conflicto que tiene mucho tiempo y que la persona no ha sabido llevarlo y darle un feliz término, ¿verdad? Aquí lo vemos que el cuerpo entra a una primera etapa de supervivencia y también lo vemos que está relacionada con la cuarta etapa embrionaria según las leyes de Hamer, que es de la relación. Porque es de la parte de la primera parte de supervivencia, porque la persona, el cuerpo se activa nada más el comer, el beber o sea, comer y beber. Y en la cuarta parte embrionaria de relación, si se le cae el pelo, la persona no va a querer salir, si la persona tiene problema menstrual, no va a querer relacionarse con nadie. Entonces, de una u otra manera, está atrapado en este proceso. Seguimos. Como conflicto programante y estructurante, podemos mirarlo como un conflicto de tiempo. Por ejemplo, debo hacer las cosas rápidas, pero de todas maneras sabe que no lo lograré. La persona que tiene este concepto de hipotiroidismo dice, bueno, yo limpio la casa en 10 minutos, una casa de 5 pisos, o sea, jamás lo va a lograr, pero ella se lo cree y lo dice. Bueno, aquí hay una incongruencia, pero ella jura que sí lo va a lograr. ¿Verdad? Hay que ser lento, frenar el movimiento de impotencia en hacer algo. El cuerpo le dice, ponte lenta, porque hay que hacer las cosas con calma. Aquí tenemos un conflicto de tener que aminorar la velocidad, si no, nos vamos a morir todos, a matar todo de lo rápido, lo apurado que andamos, a menos esa energía de esta persona. Quiero que mi pareja se mantenga el mayor tiempo a mi lado, ¿verdad? Porque siente que la persona que están allí no comparte mucho tiempo con ella. Aquí hay un conflicto de impotencia también porque ella quisiera moverse del sitio donde está, pero a nivel consciente sabe que no puede salir de allí, ¿verdad? Digamos. Como conflicto, continuando en la parte de la lámina anterior, también tenemos un conflicto de relación. Tenemos problemas con los calorones porque ya si la tiroides produce nuestra parte bioquímica nos va a dar calor, son personas que sufren de sofocones, ¿verdad? Que le dan a veces hasta fiebre, sienten que tienen fiebre y tienen temperaturas altas. Y allí podemos ir mirándola a nivel inconsciente que pudiera estar aquí dice bajo el fuego del enemigo, o sea, cerca de la parte del enemigo, pues, y eso le produce a ellos todos estos síntomas para que no se acerque el enemigo. ¿Verdad? Vemos que aquí la persona con la que vamos a mirar ahorita en el caso de cuando vayamos más adelante, vamos a ver los engramas que hace la persona y que vive en su entorno familiar y en su entorno laboral. También tenemos un conflicto desencadenante que es realmente cuando es diagnosticada hipotiroidismo. Ya allí vemos que la persona tiene problemas con tiempo, tiene problemas de estrés en casa, tiene problemas ya en el cuerpo somatizado, en la parte del cuerpo. Digamos, aquí está el caso para que lo vayamos, ya que tenemos toda la información científica y vista por biodecodificación, vamos a llevarla al caso del abordaje terapéutico. Esta muchacha que viene, esta señora, pues que viene como consulta, es una mujer de 63 años. Ella llega a consulta con mucha ansiedad y me cuenta que no le da tiempo ni siquiera de ir al baño, que ella sigue contándonos que ella creció sin la atención de sus padres porque ellos no tenían tiempo, ya que ellos trabajaban. También nos cuenta que a los 20 años tuvo un aborto y desde allí no podía quedar embarazada, que pasaba el tiempo, pasaron 8 años, pasó el tiempo y ella no podía quedar embarazada. Es allí cuando decide ir al médico, a un ginecólogo, y el ginecólogo la refiere a un endocrinólogo y allí es diagnosticada con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, porque además también nos cuenta que tenía estrés laboral
y estrés familiar. ¿Verdad? La familia no le daba tiempo de disfrutar toda la familia porque se la pasaba trabajando y no le daba tiempo ni siquiera de asistir al matrimonio, tampoco porque no estaba ocupada, no tenía tiempo para el trabajo. Ella se enfocó mucho en la parte de tiempo, por eso es que cuando empezamos a ver hipotiroidismo, ella sola me llevó a mirar el tiempo en ella. Digamos, profe. Al tener ya el diagnóstico, empezamos a trabajar el estrés que traía ella con el tiempo. Y conseguimos lo siguiente, ella hizo muchos engramas, muchos, porque cada ratico cuando hablábamos me dice, tengo que trancar porque no tengo tiempo, no puedo ir porque no tengo tiempo. ¿Verdad? Ella hacía engramas a diario, a diario. Entonces no podía atender su casa, el matrimonio contaba que tampoco le duró mucho tiempo, no pudo llegar a un feliz término del embarazo, tenía miedo de que no tuviera feliz término porque no tenía tiempo ni siquiera para tener a su hijo, ¿verdad? Sus padres cuentan que durante la niñez no tenía tiempo para atenderla. Con toda esta información decidimos irnos a un transgeneracional porque no veíamos dónde estaba el programa, o sea, no veía yo dónde estaba el programa programante, sino nada más programa de que me le daba estructura, 100 gramos, estructura, 100 gramos, aparecía un bucle, pero no veía, yo no veía el programa programante. Por eso fue que nos fuimos al transgeneracional. Vamos, profe. Aquí en el transgeneracional, mirando su árbol, nos sentábamos y conversábamos. Vimos los dobles por nombre, vimos dobles por fecha de nacimiento, vimos doble por fecha de concepción, doble por muerte e incesto simbólico. Te los muestro ahorita, profe. Aquí vemos Iliana, ella es Iliana, mi compañera que sigue después de mí. Iliana del Carmen Villalobos Peroso. Ella nace en la fecha del 4 de mayo de 1959 y sacamos el rango del 24 de abril al 14 de mayo según la información que nos dio la profesora en clase, ¿verdad? Aquí vemos fecha de concepción entre el 24 de julio y el 14 de agosto, vimos una doble. Doble por fecha de nacimiento, que era una tía materna, que se llamaba igual que ella, del Carmen, ¿verdad? Y ella nace el 10, que es el 10 de mayo, que entra justo en el rango de Iliana. Ella también es un doble de ella por nombre y es también su madrina, que aquí en Venezuela las madrinas son consideradas las segundas mamás. También tenemos un doble de tío paterno, que nace el 12 de mayo, ¿verdad? Tenemos un doble por fecha de concepción, que es el señor Aarón, que está entre la fecha de cumpleaños y el rango que está allá arriba. Tenemos doble por fecha de muerte, que es la abuela de María Margarita, que muere el 12/5. Tenemos doble por nombre, que es la mamá, que se llamaba Iria del Carmen, una tía materna, que se llama Iraida del Carmen. Una abuela paterna que se llamaba Lilia. De aquí de la abuela paterna sacan el nombre de Iliana. Tenemos un incesto simbólico, que José Antonio es el esposo actual de Iliana, y justamente cumple el 6/5, o sea, un día, 2 días después que ella, porque ella cumple el 4/5. Hay un incesto simbólico, o sea, está casada con su hermano. Digamos, pero aquí tenemos ya de forma representativa el gráfico de Iliana, ¿verdad? Ya más con el formato que nos dio la profe. Y podemos ver que está en resaltadores la información. Se la puse de forma aparte y no la expliqué desde aquí porque me salen las letras muy pequeñas y de verdad no las veía. Sigamos. Aquí vamos a ver en esta lámina, vamos a ver la historia del árbol. Y la historia del árbol es de verdad que es crucial para resolver este caso de hipotiroidismo. Ileana nos comenta que su abuela y tía pues, le contaba la historia familiar, ¿verdad? Y que de ella para atrás hay 4 generaciones, donde se produce un crimen, un homicidio, donde el hermano le mata al esposo a su hermana y deja a una niña sin papá. Ella presencia el crimen y desde aquí las mujeres del clan empiezan a sufrir los desamores, los abandonos, los diabetes, sobrepeso, otras enfermedades, hipotiroidismo, desvalorización, y las hombres y mujeres de ahorita que ella está viendo que los primos y los hijos de ella no quieren tener hijos. Ellos ya hay en la familia
hombres y mujeres que no quieren, que están solos, pues no quieren tener ni esposo ni hijos, digamos. Aquí vemos la resolución del conflicto. Vemos el conflicto programante, ¿verdad? Lo que viene viajando en el transgeneracional, el no tener tiempo para ayudar a su pareja, que es asesinada por su hermano, ¿verdad? Y esto genera trauma, un trauma emocional en las mujeres del clan y sus descendientes, que es lo que estamos viendo ahorita, que los hijos no quieren tener, no se quieren ni casar ni tener hijos. Vemos el conflicto que también, que en la parte de atrás que le dije, pongan atención a esta parte del conflicto, porque ella quería huir y no podía, ella vivía con el depredador, ella vivía con su hermano, el asesino de su esposo. Digamos, ¿verdad? Aquí fue bien bonito porque después que nosotros miramos toda esta historia del hipotiroidismo y ella nos narra la historia y empezamos a mirar el árbol, vimos que Iliana hizo el darse cuenta, pues logró ver su conflicto con el tiempo, ella ya veía de dónde venía, vio su rabia, vio porque sus padres no eran que no los querían, era que no tenían tiempo, porque ellos tenían que salir a trabajar y no la atendía. Vio su aborto, porque los abortos no le llegaban, no llegaban a feliz término, ¿verdad? Y vio por qué también se le activó su enfermedad. Estaba recordando y mirando este hecho del homicidio, que no tenían tiempo, que la tía allá atrás, la tía, la abuela, no pudo ayudar a su esposo a resolver antes de que su hermano le llegara y lo matara, ¿verdad? Ella después de todo esto que pasamos y que revisamos, ella repitió el examen de tiroides y el doctor le dijo que ya estaban normalizados sus valores y tanto así que ella ha rebajado ya 10 kilos. Ha rebajado 10 kilos y está ya más alegre, tiene brillo. La podemos mirar porque está aquí ahorita con nosotros, ¿verdad? Y lo más importante de todo, de verdad que me da más satisfacción es que ella ya se dedica tiempo a ella, va al gimnasio, disfruta con su familia, hace yoga, ya comparte mucho más y no está tan pendiente del tiempo porque lo está trabajando con conciencia, pues. Lo está trabajando con conciencia, sigamos. Pero. Una vez, y ya para terminar y concluir, una vez que el consultante se dio cuenta y vivió del proceso que estaba viviendo de forma inconsciente, todo esto lo ha hecho a ella de forma inconsciente, ¿verdad? Que estaba pasando. Y entonces toda esta información la pudimos trabajar después con cartas de duelo, con actos de psicomagia, con sillas vacías. Y así terminamos y trabajamos el abordaje terapéutico de este caso de hipotiroidismo. Como conclusión, ya, profe, pasamos. Conclusión de todo este trabajo, les dejo una frase de Carl Jung que dice: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Y esta frase es mía: dejemos de satanizar la enfermedad, porque donde esta enfermedad es una llave y el cuerpo es nuestro mapa, es nuestro mapa. Entonces, bueno, agradecida con ustedes por estar aquí y por oír mi caso. Gracias. Excelente, Rosemary. ¿Viste que no era nada del otro mundo? Era más tu miedo. Sí, gracias, profe, por darme confianza. Bien, Rosemary. Sí, y mi paciente, mi consultante es Iliana Villalobos, que está al lado de aquí acompañándome hoy. Mira, por eso es que las casualidades no existen, ¿verdad? Siempre tienen una causalidad. Entonces, fíjate, Rosemary, tengo aquí unas preguntas para ti, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir tú al público que va a oír toda esta clase, toda esta ponencia, mejor dicho? ¿Cuál dirías tú que es la palabra clave en biodescodificación cuando hablamos de tiroides? A lo que nos referimos al conflicto programante original. Claro, allí cuando ella llegó, y que eso me sonó muchísimo, porque Iliana me hablaba mucho: no tengo tiempo, no me da tiempo. Yo decía: Dios mío,
aquí hay una información que no estamos mirando, porque era el estrés como de querer huir, pero aquí hay una, profe, aquí hay una incongruencia, creo que es la palabra que usted usa, porque ella decía de su boca que no tenía tiempo, ¿verdad? Que andaba acelerada y que todo, pero su organismo estaba lento. Su organismo la tenía en supervivencia, pero ella aquí afuera vivía rápido, peleaba con la gente, para escuchar primo, Moria, corre, ven, va, yo limpio esto en tanto. Nada, el tiempo, hay que oír los síntomas. Ok, ¿y qué vamos a encontrar en el tiempo? Que vamos a encontrar la solución para dar un término, porque si ella está en supervivencia, ella está activa, ella tiene que buscar la forma de terminar y darle darle un cierre químico y biológico a toda esta emoción que quedó allí atrapada. Ok, pero fíjate, no sé si me entiendes la pregunta. Específicamente, ya sabemos que cuando hablamos de tiroides estamos hablando del tiempo, ya que es la glándula que maneja todos los ritmos biológicos de nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos en términos de biodescodificación, ¿cuál es el conflicto programante que siempre se guarda en el tiempo cuando hablamos de tiroides? Que fue lo que mencionaste en tu caso por allí. Sí, de hecho son varios, porque ella tiene varios engramas, y cuando síntomas, la parte de por biología, vemos varios. Por eso se toma para trabajarlos por partes, profe. Y lo que tenemos que mirar aquí, ella tiene la emoción oculta de la rabia, y del abandono de los padres, porque no tuvo quien la atendiera, pues. Pero ¿de dónde viene todo ese conflicto programante? Ese conflicto programante viene del árbol genealógico de la Okay. transgeneracional de su Entonces, familia, es un homicidio. ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro del árbol familiar con respecto a lo que se guardó en el tiempo? El secreto, porque venía trabajando con un secreto, y de hecho fue un silencio que se trabajaba, y un desorden también se consigue en la parte del árbol genealogical. Vimos desorden, vimos secretos, vimos rabia, vimos homicidas, o sea, hay homicidio, vimos frustraciones. Muy bien, ahí es donde te quería llevar. ¿Ves que sí sabes? Mira, eso es lo que para que le quede al público presente, ¿verdad? Cuando trabajamos siempre en problemas de tiroides, ya sea cualquier tipo de enfermedad que ocurre en la glándula, siempre estamos trabajando un conflicto en el tiempo, pero siempre es transgeneracional porque vamos a encontrar secretos guardados en el tiempo que van a hacer que la persona se programe y cree sus propios conflictos estructurantes e incluso engramas constantemente. ¿Ve? Entonces podemos llamar hoy en día que el hipotiroidismo o incluso el hipertiroidismo también son enfermedades que se consideran como crónicas, vean que la persona tiene que estar atada a un medicamento de por vida. ¿Ven? Y hoy en día sabemos que no es así si lo vemos desde el punto de vista de la biodescodificación, sino que simplemente buscamos el secreto guardado en el tiempo, ¿bien? Y podemos comenzar a trabajar desde aquí. ¿Bien? Entonces, ahora, la otra pregunta. ¿A quién le dirigiste las cartas de duelo? ¿O cómo, vamos a decir, cuando tú se las mandaste a tu paciente, ¿a quién le mandaste tú a hacer cartas de duelo? Bueno, las cartas de duelo hicimos varias. Hicimos una carta de duelo a su papá por la creencia de que no tenía tiempo, a su mamá. Hicimos una carta de duelo también a ese hermano que mató al papá allá atrás. Hicimos una carta de duelo a esa energía asesina perpetradora, porque aun cuando no esté allí escrito, Iliana, cuando tuvo su primer embarazo, que fue el aborto, fue una mala praxis del médico. Entonces el médico estaba la energía perpetradora del hermano, por ella pierde el hijo, pues. Entonces pasaron, y también ella tuvo varios perpetradores en los trabajos, se les veía. Entonces esa energía perpetradora se le hizo una carta de duelo, y a ella misma también, para mirarse y por mirar toda esta con rabia, todo este escenario y todo este proceso. Muy bien. Ahora, la última pregunta.
¿Qué acto psicomágico le mandaste a tu paciente? Bueno, como acto psicomágico, yo le mandé a hacer, hicimos un entierro de la energía del aborto y colocarle el nombre a la persona, ¿verdad? Y también hicimos como acto psicomágico que ella viviera y se colocara por la parte de, porque es que cuando vimos el caso lo veíamos con confusión porque no sabíamos si el hermano estaba enamorado de ella, de la muchacha, por incesto, o había otra información, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos el acto de psicomagia de hablar con el muchacho, ella se puso en la silla vacía, hablaba con él hablaba con ella, y allí tuvimos una información y la trabajamos, lo enterramos, hicimos un entierro de esa energía. Muy bien, excelente. Si alguna de las chicas tiene preguntas, la pueden hacer con toda confianza. Siéntanse libres, ¿verdad? Si tienen alguna duda, si tienen algo que decir o aportar, ¿verdad? Pueden hacer en este momento, si no, vamos a pasar. Entonces, acá por allá, la paciente tiene una pregunta para El allá. consultante. La consultante. No, quiero, primero, bueno, estoy muy agradecida con Rosmer porque tuvo bastante paciencia y tiempo conmigo. Esto es verdad que sí hicimos muchas consultas, inclusive era una inducción hipnótica, creo, y ahí a mí se me vino la imagen de lo que había sucedido. Y realmente, o sea, yo vi como si fuera un campo, un río, y todavía se me paran los pelos, como que si la tía mía estaba ahí escondida, la ancestra, pues, viendo el pleito que había con su novio, con su marido y su hermano. O sea, eso me causó bastante impresión porque yo no veía ese evento relacionado con niños. O sea, yo decía, no, mis primos se han muerto en todo este estudio del árbol porque, bueno, hubo un asesinato, pero no lo relacionaba con mi problema de tiroides. Y es que ahí se quedó atrapado el tiempo. Y ahí pude ver que también en la familia estaba viajando el incesto. Y por eso, bueno, José Antonio que sale allí, fue el papá de mi hijo, pues el primer esposo. Y fíjate, ahí teníamos, aunque era simbólico, había un incesto. Y entonces entre primos, inclusive el hijo mío, ya ahora entendí por qué, porque, bueno, ahí no es que hubo nada, pero él tuvo como un coqueteo con una sobrina, o sea, con otra prima. Y eso se armó un escándalo, pero desproporcionado. ¿Por qué? Porque, bueno, era como que mucho secreto guardado allí, pues. Y yo. Entonces, para mí fue una revelación realmente y por eso, bueno, agradecida con... sí, sí he bajado de peso, todavía me faltan como 15 kilos. Y bueno, ajá, y la dosis yo la he disminuido bastante, todavía sigo tomando, pero se disminuyó bastante la mitad, pues, porque yo tomaba casi 1,75 de levotiroxina y voy por 100. Entonces, con 100 ahí me he sentido bien. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, gracias y bueno, eso fue casi que como 3 meses de conversación con Rosemary y bueno, y gracias a la escuela, gracias a la profe, porque todo surgió de manera espontánea. Ni siquiera fue, sino que más bien conversando y conversando, entonces bueno, yo le dije a Rosemary, ya tú tienes mi caso resuelto, tú sabes todas las horas que hemos hablado, o sea que, Sí. bueno, y así surgió esto, pues, no fue una cosa así como planificada, ¿no? Sino que fue surgiendo en la medida que las clases fueron avanzando. Excelente. Muy genuino, de verdad que sí, fue muy genuino. Bien, por aquí vi que alguien iba a hablar, pero no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo. Aquí, ajá.
Después de este proceso de biodescodificación, que la señora acaba de decir que todavía sigue bebiendo los medicamentos, que disminuyó la dosis del medicamento que lleve, más o menos cuánto tiempo tarda o tardaría, o qué otra cosa tendría que hacer para que ya deje de ver ese medicamento en su totalidad y se considere sana. ¿Qué se debe hacer? ¿O es un proceso que va disminuyendo al pasar el tiempo? ¿Qué sucedería allí para considerarse sana completamente? Rosemary, todo tuyo. Ay, profe, bueno, Loli Marola. Ella, Buenas noches. Ileana tiene tiempo ya tomando las pastillas de la tiroides, ya dijo el nombre, no me recuerdo ahorita el nombre, pero quitársela de forma tan repentina no sería lo adecuado, porque ya su cuerpo biológicamente, ya químicamente ya está adaptado. Y que para considerarla sana y todo, ya mira cómo ha bajado de peso, ya eso nos da un indicio de que sí, vamos por el camino. Que hay otras cosas que están también, Lolima. Hay que mirar otro proceso que ella puede estar allí uniendo con toda esta información de la hipotiroidismo. Bien. Para finalizar aquí la idea, es muy cierto lo que dice Rosemary. Cuando un paciente está ya acostumbrado a tomar medicamentos alopáticos, no podemos quitarlo de lleno, aunque ya hemos descodificado. ¿Por qué? Porque los fármacos actúan a nivel bioquímico del cuerpo. Es algo que está tangible, que ya está haciendo modificaciones y cambios acá fisiológicamente. Si nosotros quitamos los medicamentos, el cuerpo va a tomar reacciones. ¿Bien? Entonces, cuando estamos trabajando este tipo de enfermedades, ¿verdad? Que ya están tangibles en nuestro cuerpo, se necesita un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Va a depender siempre del paciente, de los cambios que ella comience a hacer ahora. Si ya ella venía trayendo un conflicto del tiempo y ya se vio de dónde está el conflicto, cuál fue el desencadenante, cuáles fueron los estructurantes, cuál fue el programante, ya no hay nada que buscar allá en el transgeneracional, ya todo está revelado. ¿En cuánto tiempo el paciente puede considerarse sanado? Cuando ella lo decida. Bien, ya está haciendo cambios, ha bajado de peso, ha disminuido el medicamento, ha cambiado mucho su vida. ¿Bien? Y el tiempo, no hay uno decirte, ay, son 10 días y ya te curaste. No, porque va a depender de la persona. ¿Bien? De los cambios que vaya tomando en su vida. Las decisiones, las nuevas acciones, el tiempo que ocupa ahora en sí misma, ¿bien? En este caso que estamos hablando de tiempo, ¿bien? Y así va a ser con todas las enfermedades. Hay unos que avanzan más rápido que otros, pero no quiere decir que lo están haciendo mejor. No, es que cada uno tiene el tiempo perfecto para hacerlo. ¿Bien? Y también estamos hablando de diferentes tipos de enfermedades. ¿Bien? Hay unas que causan más estrago a nivel físico que otras. ¿Ven? Entonces no es lo mismo trabajar con un dolor de garganta que trabajar con hipotiroidismo. ¿Ven? El cuerpo tiene que comenzar a regenerarse. ¿Ven? Celularmente tiene que comenzar a recibir estas nuevas órdenes que está dando. Entonces, no hay un tiempo específico para decir, ya estoy sano. Ya con que la persona se considere que está sanando, es el camino perfecto para seguir avanzando. ¿Bien? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a darle entonces la palabra a Iliana, que nos va a exponer su caso de artritis reumatoidea. Vamos a colocar aquí sus diapositivas, ¿verdad? entonces, vamos aquí, esperar. Okay, aquí está. Entonces, Iliana, te doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá presente, por acompañarnos. Gracias, Rosemary, por acompañarme o por acompañarnos y
Suerte. Me salgo. Pequeñas dificultades técnicas, pero ya regresamos. Dale, Liliana, ahora sí puedes comenzar. Tienes tu audio apagado, Liliana, no se escucha. Ok, gracias, disculpe. Bueno, primero había dado los saludos iniciales, mis agradecimientos a Mary por este acompañamiento, mi agradecimiento a la profesora por su paciencia, por su acompañamiento, a todas mis compañeras de estudio que hicimos, que siempre estábamos allí en clase y compartiendo información, de todas tomé. Muchas gracias a todas. Y bueno, mi caso es la artritis reumatoidea. Entonces sabemos, profe, si me pone la lámina siguiente, que según la medicina clásica, la artritis es una afección aguda o crónica de las articulaciones. Se denomina así una gran cantidad de formas de afecciones articulares, como la artrosis y la poliartritis reumatoidea. Entonces, estas enfermedades suelen causar mucho dolor por el proceso inflamatorio que causa el sistema inmune a la membrana sinovial, que destruye el cartílago y el hueso dentro de la articulación y afecta directamente al sistema osteoarticular. Entonces, actualmente la artritis se considera una afección, es una de las afecciones articulares más graves y suele estar generalizada a todo el cuerpo. Es una enfermedad del sistema inmunitario que empieza a autodestruirse, atacando al tejido conjuntivo de las articulaciones, o sea, al colágeno, de tal modo que se puede temer el riesgo de una lisiadura generalizada con dolor e hinchazón articular. La artritis es una enfermedad realmente que paraliza, pues que paraliza al paciente. Sin embargo, desde la biodescodificación, no, la artritis tiene una base de desvalorización ligada a un conflicto en el movimiento o a la acción, con una gran carga emocional que la persona ha vivido con rigidez, con falta de aceptación y o culpa. Son personas muy críticas con ellas mismas y con los demás, y tienen una tendencia casi obsesiva a fijarse en todo lo negativo de la vida. Es directamente un ataque a su propio yo, porque hay muchas emociones de rencor y dolor. Aquí tenemos este dibujito de cómo se inflama el revestimiento de las articulaciones. Entonces, no es tan fácil trabajar con la artritis y particularmente con la artritis reumatoidea. Entonces, como ya vimos, hay un profundo odio, hay rabia, la crítica a sí mismo es muy intensa. La persona vive experiencias en las cuales se siente avergonzado o culpable. Y es también una manifestación y como un desafío a la autoridad. No se sienten amadas, experimentan amargura y rencor,
les cuesta expresar sus emociones, se alejan del presente, ellas siempre están viviendo en el pasado, inconformes con lo que hicieron, en añoranza. Ellas están inconformes, o como dice la profe, rumiando. Critican con frecuencia todo, porque en términos generales lo que tienen es un gran miedo a la vida. Hacen acciones y que ellas no quieran. Entonces, te digo sí cuando en verdad quiero decir que no. Entonces, imagínate el conflicto que eso te va a causar. Pasamos a la siguiente. Entonces, en las causas emocionales, las fui sacando en la medida que iba tratando a mi paciente, y es que, bueno, viven hechos traumáticos y lo ocultan porque por el sufrimiento que eso les ha causado. Se quejan mucho, todos se quejan mucho en su entorno. Sensación de que se sacrifican por todo el mundo, pero a su vez son muy críticos de ellos mismos. Y esa es como que la característica clave de la enfermedad. Como ya les decía, viven en el pasado porque tienen un gran miedo, y lo otro es que son muy rígidos, demasiado rígidos. Entonces, también tienen, mentalmente, ellos no logran ser flexibles. La articulación artrítica, donde primero se te manifiesta la enfermedad, también nos da información de por dónde va este paciente. En mi caso, en el caso de la paciente que yo traté, a ella le inicia en el cuello. Entonces, bueno, ya sabemos la rigidez que ella está viviendo en la vida. Pasamos. Pasamos la lámina. Entonces, la enfermedad de reparación, como todas las enfermedades autoinmunes, se encuentran en fase de reparación y tienen un conflicto en común, que es la desvalorización, la culpabilidad y la impotencia. Entonces, una parte de mí o una parte de la persona que está padeciendo esa enfermedad se siente culpable y se siente impotente ante los eventos de la vida. Y durante la fase de reparación de la desvalorización, vuelve a aparecer la artritis. Entonces, con el dolor, se vuelve a haber una fase de desvalorización y nos lleva a estar en permanente bucle o recidiva. Y por eso es que hay una cronicidad. También la ubicamos en la tercera etapa de la biología o capa embrionaria, porque está involucrado el movimiento, la acción. Y la tonalidad conflictiva es la desvalorización, es lo que vamos a tener. La desvalorización y la crítica son como que dos características importantes. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Y aquí ya empezamos con el desarrollo del caso. Vamos a poner, el paciente es una mujer de 73 años de edad. Ella es uruguaya y vive en New Jersey. Ella, si tuviera una foto de ella aquí, se pareciera a esa señora, pero más rígida. Ella casi no mueve el cuello. Y ella es divorciada, es viuda y actualmente vive sola. Ha tenido muchos engramas y conflictos en su vida, que siempre la están llevando a que la enfermedad vaya avanzando y sea cada vez peor. Ella es doble de su padre por fecha de nacimiento, y también es doble de una tía paterna.
prácticamente yo le preguntaba por su árbol y no lograba acordarse de nada. Entonces, como proyecto sentido, tenemos que es una hija de reemplazo. ¿Por qué? Porque antes de ella hubo un hermano que murió recién nacido. Conoce muy poco de la historia de sus abuelos paternos, saben que venían de España y los maternos de Brasil. En la siguiente lámina, a ver. Fíjese, en este árbol llama la atención de que ella, la paciente, cuando yo le empezaba que íbamos en el estudio, que íbamos profundizando, era como que si la mente se le pusiera en blanco. Algunas cosas se acordaba, como eso de que sus abuelos eran de Brasil y que habían llegado a Uruguay y que vivían en el campo. Entonces, ella tiene la tarea pendiente de rellenar este árbol. Y ella, según, está trabajando en eso. Porque ella tiene que contactar a un familiar en Uruguay para que le dé algunos datos. Y bueno, la señora, ella me contacta inicialmente porque para que yo le haga una constelación, porque sus hijas están muy distantes con ella y ella quería como que trabajar en eso. En la medida que vamos trabajando el conflicto con sus hijas, yo me doy cuenta de su rigidez, le pregunto de qué le pasa, entonces ya es cuando me dice que tiene una artritis muy severa, que la tiene casi paralizada. Entonces, bueno, a raíz de allí empezamos nosotros entonces a trabajar la artritis. En el análisis de su árbol nos damos cuenta que ella es yacente. Aquí casi no se ve, intenté llenar la plantilla, tuve algunas dificultades y preferí poner el que yo estaba trabajando en mi cuadernito. Entonces, fíjese, su mamá tiene el primer parto de la mamá, hay una pérdida que son trillizos, lo cual a mí me llamó bastante la atención. Entonces ella dice que su mamá tenía que cargar agua porque vivían en el campo y tenía que ir a lavar a las orillas del río. Y en una de esos esfuerzos que ella hizo, ella sintió, ¿verdad? Cuando se le salieron, abortó, pues. Y ella revisó y cuenta a su mamá que eran 3 fetos. O sea, estaban muy chiquitos, tenía como, creo que me dijo que tenían 3 meses de embarazo. Y fíjese, bueno, ella, así se manifiesta. También llama la atención que después de esa pérdida, nace su hermana, que se llama Lilian, y ella se llama Julia Lilian. Nace su hermana, después nace otro bebé que muere muere muy recién nacido de una enfermedad. Ella piensa que era sarampión, no está muy segura, pero ella dice que era una enfermedad como una eruptiva. Y finalmente nace ella. Eso ya es yacente y tiene todas las características. Y además una característica de la persona con artritis reumatoidea. Esa es así que es lo primero que hay que buscar, dónde está ese yacente. Entonces ella en el árbol también nos muestra su segunda pareja, se llama Manuel, igual que su papá. Y ya vemos un Manuel. Y otra llama la atención que al igual que su mamá, ella también tiene 4 pérdidas, 4 abortos. Entonces,
más o menos en las mismas condiciones. El primero muy traumático, tuvo mucha pérdida de sangre, y los otros fueron ya como secretos, no se sabía. Secretos, ya, dos niñas, dos hembras, y nos damos cuenta porque y la desvalorización, porque sumamos, no, pude percibir que había como un maltrato, porque su papá, ella cuando habla de su papá, ella dice que su papá era especial con ella, hasta que pase un evento que lo vamos a ver ahora. Si el papá era especial con ella, ¿qué pasaba con las demás? Que el papá no era especial. Venían de campesinos, de españoles, y bueno, ahí ya sabemos, su rigidez es en el cuello, entonces ahí nos da la información de que esa es una enfermedad que viene viajando en el transgeneracional. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Ok. Entonces el diagnóstico médico de la artritis reumatoidea ocurre en 1977, o sea, ya hace 46 años, cuando su segunda hija tenía 2 meses de nacida. Empieza con un dolor fuerte en el cuello, y bueno, entonces cuando la diagnostican. Ahora, ¿qué está pasando allí con Julia? El matrimonio que ella tiene allí con Julia, con Manuel, es un matrimonio que el hombre la criticaba mucho. Era un señor celoso, que no la dejaba casi ni salir de su casa, que la tenía, que además él era muy dependiente de su mamá. Ella manifiesta que el señor incluso toma una religión sin consultarle a ella. Y bueno, todo eso desencadenó en que ella manifestó por primera vez ese síntoma. Apenas tenía 2 meses que había dado a luz. Entonces, cuando hacemos el abordaje terapéutico, ya bueno, ya se lo la hace sentir triste, más que tiene un nieto de 12 años que está esperando por un trasplante de riñón. El nieto está en diálisis. Entonces, fíjense, si nos vamos a los engramas que ella va teniendo, hay uno que es importantísimo, que es que ella tiene un novio, me dice que el novio ya tenía 1 año con él, a los 20 años salió embarazada, el muchacho no se hace responsable del niño, el papá la critica, bueno, le dejó hasta de hablar, ella que era la niña a los ojos de su papá, se siente muy mal, y ahí es donde yo identifico que allí hay un bioshock. ¿Por qué? Porque eso es una situación dramática, ella nunca esperó que su papá fuera a reaccionar de esa manera tan violenta con ella. El conflicto del embarazo y todo eso lo vivió de manera inesperada, en soledad, bueno, todo lo que conocemos como ya es un bioshock. Entonces, este año es determinante para ella, 1969. A la próxima lámina, profe. Okay. Se llama Víctor. Víctor la deja y como al año de ella haber dado al Víctor se casa con su novia, porque Víctor tenía 2 mujeres, ella era con la amante porque la novia tenía más tiempo con Víctor, y Víctor decide quedarse con su novia primera,
que es 10 años mayor que él, mientras Julia estaba embarazada. Esto nos indica a nosotros que hay una desvalorización en el trasfondo, ¿verdad? Ella ahí se siente desvalorizada como mujer, porque el hombre, además que el padre la critica y la llama de prostituta para abajo, Víctor también la deja. Ella me dice que su mamá le brindó apoyo en esa situación. Para empeorar la atención a la niña, y él niega a su hija. Víctor dice que esa no era su hija, le mandan a hacer un examen de sangre, pero bueno, la doctora se va a reír, porque le hicieron fue un examen del factor RH. Entonces la niña salió A positivo y el papá era O negativo y él niega a la hija. Y lo peor es que el juez no le da la razón, entonces ella pierde el caso. Se va a los Estados Unidos, deja a su hija con la mamá, y allí viviendo con la madrina casi que la tiene a ella en condiciones de explotación, le exige que le tenía que dar todo el dinero y ella se lo administraba. Cuando ella intenta irse, esta madrina, donde ella se va, tiene el mismo nombre que ella. Entonces, cuando ella intenta irse, la madrina la acusa con migración y se la llevan. No se la llevaron presa, pero se la llevaron a declarar y a revisarle su estatus. Bueno, ella cuenta allí que un amigo la rescató y el amigo se hace responsable de ella y entonces la dejan libre. No la meten presa ni la deportaron, porque él actuó como un fiador. Allí es cuando en el 74 se casa con un americano cubano, que es Manuel. Él le da la nacionalidad, pero ella tiene que regresar a Uruguay para esperar por la aprobación de la residencia, y en ese momento ella regresa después de estar varios meses en Uruguay, regresa con la hija que había dejado. Entonces, cuando ella llega a Estados Unidos, el hombre, cuando la ve con la hija, bueno, no le gustó mucho. La madre del señor empieza a meterse más en la relación de ella de casada. Por supuesto, ahí ella empieza a, esa es otra situación de crítica que le hacen. Entonces, bueno, a la final, Manuel le da el apellido a esa primera hija que tiene y la reconoce como de ella, como de él, pues. Pero el conflicto con sus suegros se hace así como insoportable, y aquí está presente también la crítica, porque la suegra la criticaba mucho, el marido la criticaba mucho, y bueno, está presente ese hecho de la crítica. Desvalora con toda su historia. Bueno, empieza entonces ya casi a puntico de que le decreten su artritis. Pasamos a la siguiente lámina. Ajá, entonces aquí sufre ese aborto. Ella narra que pierde mucha sangre. Bueno, al año siguiente queda embarazada, y 2 meses después de ella haber dado a luz es que le diagnostican la artritis en el. Entonces, bueno, ¿qué nos indica el cuello? El cuello es la rigidez, pues. O sea, me quiero ir de aquí, pero me quedo. Digo sí cuando quiero decir no. Todo esa vez. Termina divorciándose. Después que se divorcia,
Ella piensa que el santero le echaba brujería porque quería quitar a la hija. Bueno, vive toda esa situación como de acoso del esposo. Se casa, tiene una nueva pareja que se llama Luis, con los síntomas, bueno, hasta tanto que entonces ahora tiene prótesis en la rodilla, tiene las manos casi que no puede moverlas, le hicieron también prótesis en la cadera, la columna también creo que le removieron o tiene una también en su columna, las manos, bueno, pobre señora, y ahora es las consecuencias de esos medicamentos que ella ha tomado. Entonces ella no saliva, se le reseca mucho la garganta, por lo menos nosotros habíamos quedado a principios de año, íbamos a trabajar su árbol, con toda la información que iba a recibir, y ella está ahorita que no puede hablar. Ella lo que se queja es de eso, que tiene la garganta seca. Que pudimos trabajar con algunas cosas, porque el paciente no es fácil. Yo le he preguntado, ¿tú quieres sanar? Y me dice, sí, pero yo quiero sanar estómago. Digo, pero te duele el estómago, pero tienes esa otra enfermedad que es la origen. Entonces, bueno, ella ha podido ver la historia, ella no puede escribir casi, entonces las cartas de duelo, ella lo que ha hecho es que en consulta yo le voy diciendo que saque la emoción. Vamos a pasar a la otra. Bueno, entonces aquí tenemos que identificamos el conflicto programante. Lo ubicamos al momento de su embarazo. ¿Por qué? Porque ahí fue fuertemente por su padre y desvalorizada como mujer por su pareja, al dejarla por otra mujer que es 10 años mayor que ella. Ella me hablaba mucho de eso. Ella manifiesta que sintió deseos de venganza, de odio, sintió mucha tristeza. Ella me dijo que todas las emociones negativas estaban presentes. Aquí me faltó la ira, porque ella también sentía ira. Vive el conflicto con su madre, que también es criticada por su padre y desvalorizada. O sea, aquí tenemos esto, ¿verdad? Del primer embarazo de trillizo. Tras un esfuerzo grande al cargar peso trayendo ropa de lavar en el río, y tenía 2 meses de embarazo. Entonces, cuando aquí nosotros hicimos una inducción para ver qué sentía su papá, y allí ella sintió pues que esa pérdida de ese embarazo detonó el maltrato que el padre le hacía a la madre, según ella me dijo, porque eso fue un dolor que el padre vivió. Y el padre culpaba a la mamá. Entonces, posteriormente, con la pérdida del otro hermano, Julia Yacente, y ahí estuvo viviendo en la esfera del padre. Y esto como que se me movió. Y tiene como proyecto sentido ser una hija de reemplazo. La siguiente. Okay. El conflicto desencadenante.
Entonces tenemos que Manuel, su segundo esposo, se llama igual que su padre. Es un hombre muy controlador, celoso, la critica por todo, y después de dar a luz le reclama mayor atención y ella critica que sea tan dependiente de su madre. Es un hombre agresivo, la acusa, eso fue un evento de agresión que ella vivió, porque él la acusa de haber sido infiel y ella estaba recién parida. Entonces, se siente con él muy desmamada, darle de mamar a su hija, y allí empiezan los síntomas. Y el conflicto programante estructurante lo encontramos en el proyecto sentido de sus padres, específicamente en el vientre de su madre, porque la mamá deseaba varón, se le acababa de morir el bebé varón y sale embarazada de ella al poco tiempo. Entonces hay como lo que llamamos un deseo contrariado. Soy lo que no debo ser y lo que debo ser no lo soy. Cuando se le pregunta a Julia si hubo algo destacado con su mamá cuando estaba embarazada, ¿verdad? Porque, bueno, uno investiga todo eso para ver que si a su mamá, todo lo demás, si había mucha tristeza. Ella me dijo que, bueno, que su mamá hasta la hora de su muerte siempre fue una mujer muy triste. Entonces su madre lo que le comentaba era que cuando ella estaba embarazada, ella lo que veía era una luz brillante, que ella soñaba que era una luz brillante. Entonces la mamá pensaba que era un sol, algo así. Entonces, bueno, sabemos que lo que la mamá estaba representando era la energía masculina. La siguiente lámina. Bueno, entonces eso es lo que dice Julia. Actualmente tiene prótesis en las dos rodillas, cadera y manos afectadas. La enfermedad empieza en el cuello, que es que nos muestra un conflicto entre lo que pienso y lo que hago. Y ahí también nos da los indicios del ultrageneracional. Las manos, que las tiene ahorita ya casi inmovilizadas, pienso una cosa, pero con mis manos hago otra. Prótesis en cadera, no puedo luchar y soporto la lucha pasivamente. Y en las rodillas, que también tiene prótesis, no me quiero doblegar ante la autoridad. Ella emite juicios contra su madre por ser muy pasiva y critica también a sus hijas, pero ella también se victimiza porque ella en un principio quiso hacerse cargo del niño, pero la enfermedad no la dejó. Entonces ve a las hijas como que no le prestan atención a ella, como que no les importara. El otro hecho que me llama la atención es que ella es peluquera y sabemos que las peluqueras vienen a trabajar y a reparar esta desvalorización en la mujer. También con las personas que van a ayudarla, con las mujeres de servicio o con las ayudadoras, no hay manera de que le dure. O sea, a ella me la recomendó una de esas ayudadoras, hasta me dijo, Iliana, discúlpame, pero atiende a esta señora que la veo muy mal. Hazle una constelación, por favor. Y así fue que ella llega a mí. Pero esta persona que me la recomienda, a los 15 días ya dejó de trabajar con ella. Porque según me comentó, ella es demasiado, las trata mal, les exige demasiado. Entonces, fíjese, para cerrar esos ciclos que ella que tenía con sus esposos,
hicimos el ejercicio de la silla vacía, pero bueno, yo lo modifiqué un poco porque ella tiene dificultades. Entonces, pusimos 3 sillas, a cada uno le dimos una intención y ella iba hablando con ellos, sacando toda esa emoción de lo que le hicieron. La carta de duelo, ella la logró hacer, está pendiente que haga la carta de perdón con ella. Eso porque lo que ella sostiene que tiene ahorita, que no puede hablar y que entró el frío, porque es que ellos, con razón ya entiendo por qué la doctora Ole me decía, ay, no me gusta trabajar con ese tipo de pacientes porque son difíciles, no son, y ella a mí, yo siento que ella, hemos hecho un buen report, pues, entonces hablamos, ella está dispuesta a hacer algunas cosas, pero sí muestra resistencia. Ordenar su núcleo familiar, o sea, con las hijas, y también con sus hermanos, porque ahí no había reconocimiento, ellas simplemente decían que ya que eran todos esos muertos, pero bueno, se le dio lugar, ella reconoció que era la hija número 6, se le dio lugar a sus hermanos, se le dio lugar al yacente, a sus pérdidas, ella hizo un movimiento psicomágico, pero sencillo. Yo le dije a cada uno de ellos, le vas a escribir una cartita y lo vas a poner en una cajita, ahí vas a poner una semillita y después los vas a enterrar. Pero entonces ella me dice, no, es que yo no los puedo enterrar. Entonces yo dije, bueno, vamos a cremarlos porque la paciente no puede ir o sea, sí puede ir, pero tiene movilidad limitada. Entonces hicimos un acto de cremación. Y lo importante es que ya ella entiende, ¿verdad? Ella está haciendo conciencia, porque es que este caso no se ha terminado, porque hasta que yo no le hago una sanación de todo su árbol genealógico, yo no lo doy dado, no lo puedo dar por cerrado. Paciente en noviembre como hasta mediados de diciembre. Y cuando hablé la última vez con ella, que fue hace como una semana atrás, para ver si podíamos terminar el trabajo, ella me dijo que ahorita no podía hacer nada porque tenía un problema en la garganta, que no podía hablar. Entonces estoy esperando que se mejore para ya cerrar este caso. Pero en términos generales aprendí mucho con el caso porque, bueno, además que tuve que usar la imaginación y ver cómo la iba abordando porque yo no había tenido nunca una paciente que tuviera dificultades para la movilidad, para la acción, tampoco que no pudiera, ella escribe, pero tiene como un apuntador que le ayuda a escribir. Entonces, las cartas de duelo y me falta la carta de reconciliación. No es tan fácil para ella hacerlo, pero a mí me parece que la carta de duelo es una cosa tan extraordinaria que yo le seguí insistiendo a ella que la hiciera. Entonces ella hizo la carta de duelo con su papá y se centró exclusivamente en ese hecho de cuando estuvo embarazada. Y con la mamá sí soltó la rabia que tenía porque su mamá era muy sumisa. Ahí ella soltó la rabia. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, hasta ahí llegó mi caso. Entonces, bueno, gracias doctora Olé por
por su acompañamiento. Gracias a todos por su atención y su paciencia. Y bueno, aquí estoy disponible para cualquier duda, para aclarar cualquier duda. Muy bien, Iriana, excelente, ¿verdad? Como yo siempre les digo en clase, a mí la artritis reumatoidea la odio. Le puse un chi aquí para no traer nunca artritis reumatoidea. Bien, no porque no porque no se pueda revertir o la persona no se pueda sanar, sino que es una enfermedad bastante compleja porque está caracterizada por mucha desvalorización, pero de la buena. Bien, ya cuando una enfermedad afecta a nivel óseo, estamos hablando de una desvalorización que viene transgeneracional, ¿bien? En donde más que descubrir de dónde vienen los casos, es que la persona realmente haga cambios en su vida, ¿bien? Para poder sanar la desvalorización de raíz. ¿Bien? Entonces, muchas veces estas personas artríticas, como mencionó aquí Iliana en su caso, ¿verdad? Son muy rencorosas, son muy críticas, bien, están llenas de mucha rabia, bien, y a veces les cuesta hacer cambios, bien, porque son a veces hasta dominantes, bien, porque tienen que tener siempre la razón, ¿okay? Y ese es uno de los obstáculos que bloquea en el camino de la sanación, aunque hayamos encontrado todos los conflictos, ¿ven? Es un trabajo bastante extenso de tantas cosas que ha vivido esta señora, ¿verdad? Para poder tener entonces hoy en día una artritis reumatoidea, ¿ven? Entonces, bien, aquí unas preguntas, Iliana, que las has tratado durante tanto tiempo acá. ¿Qué cambios físicos y conductuales ha logrado la señora mientras las ha estado tratando? Ok. Ella está dispuesta primero a reconocer la enfermedad como tal, que la está padeciendo. Porque cuando ella viene a mí, ella me dice, no, es que mis hijas están muy alejadas de mí. Entonces, ella no reconocía que era por su terquedad, pues porque era muy crítica. Y ella allí, ya ella se dio cuenta. Sobre todo porque yo le echo mucho énfasis en que no se critique a ella y que es ella la que tiene que cambiar, que a lo que ella cambia, sus hijas se van a acercar un poco más. Y eso es lo que ha ido pasando. Las hijas están ahora más cerca de ella. Entonces ese cambio de ella de apertura, de aceptar a sus hijas, porque ella criticaba mucho a la hija a la que tiene el niño enfermo, porque quería que lo trataran como ella decía, al nieto. Entonces ya ella soltó eso. Yo le dije, suelta a tu nieto. Tú no eres tú no eres nefróloga, ni eres su mamá. Tú estás ahí para darle cariño. Y eso es un cambio importante que ella ha tenido a su alrededor. Ella no, fíjate que cuando yo le decía, ve a la artritis, vamos a ver la artritis. Me decía, no, pero es que yo tengo dolor, yo tengo colon irritable. Entonces le decía, sí, pero vamos a la artritis. Entonces ella misma era como, ya decía, ya entiendo a Ole, ya entiendo lo que ella me quería decir. Inclusive ahora cuando yo le digo, vamos para que cerremos el caso de la artritis, me dice, no, yo quiero tratar la garganta. ¿Ves? Entonces es difícil, hay que irla llevando poco a poco. Pero yo creo que el cambio más significativo de ella es el acercamiento de ella con sus hijas y con su hermana, porque su hermana está allá en Nueva York y tampoco la trataba, y ahora la hermana también se ha acercado a ella. Entonces ese hecho de que ella se esté aceptando y no sea tan crítica con los demás y acepta a cada quien como es un paso importante. No puedo decir,
No puedo decir Físicamente, como Rosemary. Ujú. Como Rosemary físicamente, que tuvo la paciente excelente. así. Mira, y físicamente, ¿cómo ha mejorado la artritis con estos pequeños cambios que ha logrado tu paciente? Bueno, yo no le veo mucho cambio, Ole, para serte sincera. No le veo que yo te pueda decir, ya ella camina. Ella lo que manifiesta es que tiene menos dolor, que ya es bastante. Por lo menos la columna, a ella le dolía mucho, no podía estar mucho tiempo. Y porque yo le pregunté eso, entonces ella me dijo, columna no me duele tanto, no me duele tanto. Me dijo, pero es que, bueno, es complicado, es complicado. Ella me dice, bueno, no me duele tanto, pero es que yo tampoco hago mucho físico. Si yo no hago nada, ¿cómo me va a doler? Le digo, bueno, pero antes te dolía. ¿Ves? Entonces yo la voy llevando así. Entonces ella dice que a ella le encanta que yo la trate porque yo la animo. O sea, es algo así como que para pasar el rato. Y yo decía, Dios mío, me van a raspar. No, te voy a Rafaela. Por eso es que este trabajo se llama así, que son experiencias significativas, porque es la experiencia que tú tienes con las personas. ¿Ven? O Sí. con tus consultantes. No estamos buscando que logres descodificar una enfermedad y que la gente sane, sino el proceso que te lleva a todo esto. ¿Ven? Que es No, lo y a que... mí por lo menos el acto psicomágico, pues yo decía, bueno, yo tengo que cumplir con unos requisitos, con este tratamiento. Entonces yo decía, ¿cómo le hago el acto? Y de repente dije, bueno, que los creme, pues. Entonces, bueno, les hizo su cajita, ¿verdad? Ahí les metí una semillita, le puse un caramelo y después los crema. Entonces, y les puso nombre, a cada uno le puso un nombre y una frase. Entonces, Excelente. ¿por qué? Porque no podemos hacerle cosas tan complicadas. Claro. Bien, entonces fíjate, ¿qué enseñanza te está dejando esta paciente? Bueno, la primera enseñanza es la crítica, que no podemos andar juzgando por la vida. Eso es, y que cuando señalamos al otro, nos estamos señalando a nosotros mismos porque el otro no existe. Mira todo lo que ella tiene encima por esa actitud tan crítica ante la vida. Y qué bueno que tenemos que aprender a hacer realmente lo que nos gusta. Si no quieres estar en un lugar, no estés. Nadie te obliga. Y eso es lo que yo siempre les repito, sobre todo por lo del cuello. Yo le digo a ella, el cuello es para decir que no, pero también para decir que sí a la vida. Entonces ella se ríe. Entonces ella se pone a hacer movimientos con el cuello para que aprenda a decir que no y que sí. Ahora, fíjate, hipotéticamente, haz un salto cuántico al futuro. ¿Tú visualizas a esta consultante que sí pueda lograr cambiar y deshacerse de su enfermedad? No, lo veo muy difícil, muy difícil. Ella está muy comprometida. Mi objetivo con ella es que ella se acepte y se dé un poquito más de calidad de vida, pero no le veo a ella como esa fuerza, sobre todo por la edad, porque tiene 70 y ya va a cumplir 74 años la semana que viene. Lo que realmente yo quiero con ella es que sea un poquito más feliz, que se acepte como es y que estos años que le queden de vida no los pase tan deprimida. Pero ahora que ella, o sea, si tiene prótesis en las rodillas, tiene prótesis en la cadera, las manos las tiene muy comprometidas, entonces revertir eso, bueno, o sea, y pensar que si yo lo voy a hacer, bueno, alabado sea Dios, pero, o sea, se requiere bastante esfuerzo. Okay. Y ahí me voy que no, a veces no hay finales felices y uno lo tiene que aceptar. Okay. Ahora, pinta otro panorama. Si esta paciente de verdad quisiera sanar, ¿tú crees que su enfermedad se revierte? Si ella realmente quisiera y hace ese insight, es mucho lo que ella va a lograr.
Pero yo noto que ella hace resistencia, fíjate, ella no ha querido hacer la carta del perdón. Ella me ha puesto 10.000 excusas. Yo se la mandé a hacer, le expliqué cómo la iba a hacer, la carta de la reconciliación. Ella se quedó en la carta del duelo. ¿Ve? Entonces, fíjense, aquí lo que está escuchando, la artritis y la artrosis, que son enfermedades muy comunes, que van de la mano, que es como que el mismo conflicto, todas son reversibles, no importa la edad que tengan, ¿verdad? Okay. Pero se hacen complejas, ¿bien? Cuando la persona en sí mismo crea resistencia, ¿bien? Por eso es que no me gusta tratarlas, porque la persona está tan desvalorizada, está tan acostumbrada a esa desvalorización, que hacer cambios lo ve imposible. ¿Eh? Entonces, no es que todos los artríticos sean así, ¿ok? Pero la mayoría que ha pasado por muchos años viviendo, que tienen mucha más edad, están ya como que resignados a que no van a cambiar, que van a vivir todo el tiempo con su dolor. Entonces nos sirve también a nosotros como terapeutas de estar pendientes de estos tipos de pacientes, porque nosotros también debemos soltar. A veces nos enganchamos con un paciente queriéndolo ayudar, y este paciente no está dispuesto a hacerlo. No importa la edad, no importa si es viejito o si está jovencito, cuando el paciente realmente no quiere sanar, mira, no hay nada que lo saque de ahí. De todas las experiencias con la parte de artritis, he atendido bastantes pacientes, y de todos esos pacientes, una solita logró revertir su enfermedad. Una artritis reumatoide ya atrofiante, así tenía todas las manos así, y lo logró. Pero es un trabajo, tanto con el terapeuta como con el paciente, ¿bien? Porque tiene que tomar nuevas decisiones, cambiar desde la A a la Z. Entonces, pero nos hace aprender nosotros mismos, ¿verdad? De cuándo debemos soltar, de cuándo debemos decir, o sea, este paciente no quiere, ¿bien? Porque nosotros los biodescodificadores no estamos para poner pañitos de agua fría, o sea, digamos hasta un límite. Otras terapias, ¿bien? Sí, vamos a mejorar, vamos a lograr, ¿bien? Pero en la biodescodificación, o haces coherencia o no haces coherencia, ¿bien? Porque nosotros debemos pasar, ¿bien? Debemos seguir avanzando. Cuando ya te llegue otro paciente de artritis, ya tú sabes lo que vas a hacer, ¿bien? Entonces, fíjense de lo maravilloso de este proceso, que es la experiencia que tú tienes con cada persona. ¿Ven? Cuando tú reconoces la personalidad de esa persona, ¿ven? La conducta, y los cambios que vamos a ver, para ver de todo lo que hemos hecho, de todas las herramientas que hemos usado, para ver si realmente se está cumpliendo o no. Porque nuestro tiempo como terapeutas también es valioso. Y por ahí en el mundo habrán personas que sí quieren sanar, mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo con las que no. Entonces, maravilloso trabajo, Iliana. Por aquí, gracias. Blanca, creo que tiene una pregunta porque levantó la mano. Blanca, todo tuyo. No, bueno, más que una pregunta, realmente felicitar a ambas. Son valientes, muchachos. Les quedó bonito los dos caras. Sobre todo, Iliana, porque tenías muy poco material y sin embargo te arriesgaste y trataste de hacer un excelente trabajo. Pero me acabas de dejar una tremenda enseñanza y aprendizaje. Gracias. Porque es verdad lo que está diciendo la doctora Ole. Nosotros nos empeñamos en algo y tenemos que dejar soltar, o sea, dejar al paciente que si no quiere, no quiere. Y como hablas de desvalorización, cónchale, me acabo de dar cuenta que uno tampoco se valora porque no se valora cuando tú pierdes el tiempo o cuando pierdes el valor de lo que haces, porque un trabajo tan valioso como que tú hiciste con la señora y ella no lo valora en su justa medida, pues entonces uno se pone a pensar y dice, oye, no te estás valorando tú misma. Y te lo digo porque a mí me ha pasado infinidad de veces.
Entonces, gracias por esa enseñanza, por hacérmelo ver así en la cara. Otra cosa, profe, usted dice que se recuperó esa paciente a pesar de tener las manitas y todo el cuento, pues toda dobladita y toda. Ya va, déjenme para que me vean porque ustedes no me conocen. No tengo ninguna pinta bonita, pero no importa, estamos aquí aprendiendo. Entonces dice que se recuperó y que tuvo una, ¿cómo se llama? Se vio el cambio. La pregunta es, profe, cuando se lo pregunto desde mi punto de vista médico, acuérdense que yo soy lo que soy y siempre pregunto, muchachas, yo soy traumatólogo y cirujano en la mano. Entonces, me atrevo a preguntar esto porque sé que cambia, pero realmente al bajar la inflamación y al bajar pues todo el proceso que te genera esa itis, esa inflamación, que es ira, rabia, todas estas cosas, va a mejorar la inflamación. Pero los cambios que ya tiene articularmente también se ven. Sí. ¿Ok? Sí. Por eso te digo, de todos los pacientes que he atendido con artritis, ¿ven? Y esta señora tenía una artritis deformante en las manos, ¿ven? De mucho tiempo, ¿ven? Ya los doctores no sabían qué hacer con ella, ¿ven? Ya le habían dicho, váyase a su casa a morir con su dolor, ¿ven? Ya estaba desahuciada, ¿ven? Una señora joven, ¿ok? Pero, o sea, me supóngale que tenía, no me acuerdo en ese tiempo, 60, 65 años, algo así, o sea, la llevaban en brazos de amigos, es decir, las hijas la cargaban para todas partes porque la señora no podía moverse, pero tanto fue la voluntad de querer salir de eso, que, mira, creo que nosotros le hicimos terapia con un mes, ¿bien? Entre la descodificación, entre las tareas, entre todo, y se veían los cambios, como las manos, de estar todas dobladas, comenzaban nuevamente a estar. Esta señora ahorita baila pegado, baila joropo, baila samba, no sé, se la pasa viajando, ¿bien? Cuando antes no podía ni caminar. Entonces, todo blanca, todo es reversible, hasta los aspectos físicos, todo es reversible. Que sea lógico, pues, o sea, si no tienes una mano, no te va a crecer una mano, pero si hay algo, el cuerpo es tan maravilloso que todo puede revertir. ¿Ve? Esa señora se ha hecho miles de estudios y no le sale absolutamente nada, o sea, la artritis desapareció. ¿Okay? Es una cosa que tú dices, o sea, no puede ser, no te creo. Mira, es el único caso que tenemos de todos los artritis que está allí, que puedo dar fe, y todavía yo tengo contacto con las hijas, de verdad, que esa señora más nunca supo lo que es un dolor. Nada. Fíjense que es tan serio lo de la artritis, que nosotros en la cirugía de la mano tenemos como un axioma, no es una cosa que esté escrito en ninguna parte, pero los pacientes con artritis son pacientes agradecidos porque todo lo que tú le hagas los mejora. Así sea una cosa, imagínense lo serio, lo grave, lo complejo y lo limitado que están, que cualquier cosa que tú le hagas le hace bien. Entonces, el grado es superlativo. Y si usted dice que se revierte, ay Dios mío, qué cosa tan maravillosa. Porque eso es lo que hace la biodescodificación. Mira, nosotros como biodescodificadores queremos que el paciente cambie su vida, no que mejore, no que se me quita el dolor, no, que entiendas para qué sirve tu dolor y que eso te ayude a transformar tu vida. ¿Bien? Por eso no ponemos pañitos de agua fría, ¿bien? Porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Bien? Bueno, tómate esto para que te quite el dolor, pero nunca vamos a saber para qué ha aparecido ese dolor. Entonces, el paciente que sana es aquel que entiende el para qué enfermó. El para qué está sucediendo todo esto. Y es allí cuando tú ves que la enfermedad se revierte por completo. ¿Bien? Entonces, nosotros como terapeutas, les vuelvo a decir, tenemos que estar muy pendientes de todo esto, de los cambios que hace el paciente, de las cosas que, así sea, mira, hoy te voy a mandar a hacer una letra A. Oye, pero si ese paciente no te hizo la letra A, es porque el del fondo no quiere sanar. Entonces, mira, valorar lo que hacemos también es un cambio que nosotros vamos a tener. Porque si no, nosotros como
médicos, terapeutas, lo que sea, vamos a seguir trayendo pacientes que nunca van a sanar. Eso también entonces habla de nosotros. ¿Ve? ¿Qué tenemos nosotros para no valorar lo que sabemos? ¿Ve? Lo que creemos. Si yo creo que esto es posible, entonces voy a traer pacientes que van a creer que todo esto es posible. ¿Ve? Entonces, de eso se trata la experiencia de volvernos expertos en lo que es la biodescodificación. Mientras más personas vemos, más conocemos, más sabemos tratar, más sabemos cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo conservar y cuándo soltar. ¿Bien? Porque cada paciente, unos van a ser más rápidos y otros van a ser más lentos. ¿Bien? Hay unos que quieren muy rápido y son los que no quieren sanar. Y hay otros que van muy lentos, pero son los que quieren. Y lo mismo va a ser tan diferente. Hay otros que sanan rápido y otros que van y nunca sanan. Entonces, la experiencia de todo esto es entender que todo es reversible, siempre y cuando la persona quiera. Entonces, más allá de milagros, de magia, es la conciencia y las acciones que tomamos para querer salir de donde estamos. Entonces, una vez más vemos que la enfermedad nos enseña es que me está enseñando a que tengo que hacerlo diferente, a cambiar, a tomar decisiones que formen parte de mi felicidad. ¿Ok? A ponerme en primer lugar de todo. Entonces, fíjense que no es casualidad que los casos que hemos visto acá tenían que ver con el tiempo y con la valorización. ¿Bien? Fíjense, ustedes aquí, chicas que están culminando el diplomado, fíjense el tiempo que tardamos para llegar acá y el valor que ustedes se están dando para presentar el día de hoy. ¿Bien? Si ustedes no se sienten orgullosas de lo que han logrado, pues nadie más lo va a hacer. ¿Eh? Y para los que están aquí en el camino, ¿verdad? Miren todo esto. ¿Eh? El cambio no se da a veces así, gotica a gotica, y vamos viendo. Y mientras estamos vivos, pues vamos a seguir cambiando. ¿Eh? Es aceptar que estamos acá para vivir. ¿Eh? No importa la experiencia que tengamos. Y cuando yo decido algo para mí, no importa lo que esté alrededor, debo creer en lo que yo he decidido. ¿Bien? Entonces, felicidades, Iliana, Rosemary, de verdad, por todo toda esta enseñanza que ustedes también me dieron a mí, ¿bien? Y que han logrado que hoy cambie ciertos aspectos que venía siendo igual. Bien, no crean que no. También fue una enseñanza recíproca, ¿verdad? Porque así como les enseñé yo lo que sé de biodescodificación, ustedes me enseñaron parte de lo que necesitaba aprender de la vida. Entonces, de verdad que estoy súper contenta, súper feliz. Bien, todo el grupo en general me enseñó muchas cosas, los que no están, los que se están, los que se fueron antes, los que no se fueron, los que se pusieron bravos, los que no se pusieron. Todo eso forma parte de la experiencia significativa de lo que es enseñar biodescodificación. Entonces, nada es bueno, nada es malo. Felicidades. Bien, se han ganado ese diploma que van a recibir la próxima semana. Bien, y que ustedes sigan cultivando este maravilloso deseo de querer ayudar a sanar a las personas que están dispuestas a sanar. Ya se metieron en este peo. Es inevitable salirse. Bien, porque cuando ya estás consciente de tantas cosas, ya no puedes ver como veías antes. Entonces, esos cambios que ustedes han logrado, síganlos cultivando para que tengan más frutos de todo eso que es vivir en coherencia y en equilibrio. ¿Bien? Felicidades. Bien, entonces, Amén. nos vemos la próxima semana. Yo les voy a pasar el protocolo que vamos a hacer para la graduación, ¿verdad? Para que si van a invitar a sus familiares para que los vean, todo eso que vamos a hacer, que hacemos en graduación, porque aquí no nos importa si está 1, si está 2, si están 10, ¿bien? Nosotros celebramos quienes culminan este proceso.
Entonces, felicidades, chicas. Gracias a los presentes y a los que van a ver este video grabado. Bien, nos vemos en una próxima ponencia de los grupos que vienen con nosotros. Y bueno, que pasen feliz noche. Besos. Gracias Gracias. infinito. Un abrazo Gracias, y a gracias. todas. Bye. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias, Bueno. profe. Un abrazo. Seguimos. Y seguimos en el otro, profe.